Nunca pensé que la peor traición de mi vida llegaría mientras yo estaba conectada a un suero, sin fuerzas para levantarme de una cama de hospital. Me llamo Elena, tengo 69 años, y durante más de 4 décadas viví en la misma casa. No era una mansión ni una propiedad de lujo. Era una casa modesta, con paredes gastadas y una higuera en el patio que plantó mi esposo el año en que nació nuestra hija mayor. Allí envejecí. Allí enterré recuerdos. Allí aprendí que la familia no siempre es un refugio. El día que me internaron fue rápido. Demasiado rápido. Un dolor fuerte en el pecho, una ambulancia, luces blancas, voces que hablaban sin mirarme a los ojos. Apenas tuve tiempo de agarrar mi bolso antes de que todo quedara en manos de otros, de mis hijos. Mientras yo luchaba por mantenerme consciente, ellos tomaban decisiones. Decisiones que no me explicaron. Decisiones que, según ellos, eran por mi bien. Los primeros días en el hospital fueron confusos. Me despertaba y volvía a dormirme, sin saber exactamente en qué momento del día estaba. Cada vez que abría los ojos, veía caras distintas. Enfermeras, médicos, administrativos, personas que entraban con carpetas, papeles, formularios. Una mujer de traje oscuro se acercó a mi cama una mañana. Señora Elena, necesitamos que firme aquí, dijo con voz amable. No leí, no podía. Tenía la mano temblorosa, la cabeza pesada. Pensé que se trataba del seguro médico, de autorizaciones rutinarias. Nadie mencionó mi casa. Nadie habló de ventas, de escrituras, de notarios. Firmé. Ese fue el momento exacto en el que ellos creyeron que habían ganado. Mis hijos venían a verme, pero algo había cambiado. No se sentaban a mi lado como antes. No me preguntaban cómo me sentía. Miraban el reloj. Contestaban mensajes. Sus conversaciones eran cortas, medidas. Todo está controlado, mamá decían. Esa frase empezó a perseguirme. Una tarde, cuando ya estaba más estable, le pregunté a mi hija menor si alguien estaba yendo a regar las plantas de la casa. Ella dudó. Apenas un segundo, pero yo lo vi. No te preocupes por eso, ahora respondió. Lo importante es que te recuperes. No insistí. A esa edad, uno aprende a observar más de lo que pregunta. Pasaron 2 semanas antes de que me dieran el alta. Nadie vino a buscarme. Llamé. No contestaron. Tomé un taxi y le di la dirección de siempre. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, sentí un nudo en el estómago. La puerta tenía otra cerradura. El buzón tenía otro apellido. Y, en la ventana, había un cartel que decía, vendida. Bajé del taxi lentamente, como si mis piernas ya supieran la verdad antes que mi cabeza. Toqué la puerta. Esperé. Volví a tocar. Finalmente, abrió una mujer joven, con llaves en la mano y una mirada incómoda. Sí, esta es mi casa, dije. Vivo aquí desde hace 40 años. La mujer negó con la cabeza. Lo siento, señora. Compramos la propiedad hace 2 semanas. Todo es legal. No discutí, no grité, no supliqué. Solo asentí y me alejé. Esa noche dormí en el sofá de una vecina. Miré el techo durante horas. Cada recuerdo se mezclaba con una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cuándo decidieron que yo ya no tenía derecho a decidir? ¿Cuándo dejaron de verme como su madre y empezaron a verme como un obstáculo? Al día siguiente, pedí copias de todo, del hospital, de los formularios, de las firmas, de las fechas. Llamé a un abogado que no conocía a ninguno de mis hijos, uno que no tuviera apellido familiar. Le mostré los papeles con calma.
Él los revisó en silencio, pasó páginas, subrayó líneas, volvió a leer. Señora Elena, dijo finalmente, ¿usted sabía que firmó una autorización para disponer de sus bienes? Negué. Aquí dice que usted estaba incapacitada, temporalmente, continuó. Pero no hay una evaluación médica independiente. Eso es grave. Sentí algo distinto por primera vez desde que salí del hospital. No rabia, no tristeza, claridad, porque en ese instante recordé algo que ellos habían olvidado por completo. Años atrás, después de la muerte de mi esposo, aprendí a desconfiar de las sonrisas cuando aparece el dinero. Por eso, sin decirle nada a nadie, firmé un documento especial. No era un testamento común, era una cláusula de protección. Un papel que solo entraba en vigor si alguien intentaba disponer de mi patrimonio, mientras yo estaba viva y sin plena capacidad acreditada. Ese documento seguía activo. El abogado me miró con seriedad. Si esto se demuestra, la venta puede anularse, y quienes la realizaron pueden enfrentar consecuencias legales. Cerré los ojos y respiré hondo. Mientras mis hijos brindaban por el dinero recibido, yo acababa de entender algo muy simple. No me habían robado una casa, se habían entregado solos. Y yo, desde una cama de hospital, había dejado preparada la trampa. El abogado no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Las palabras que dijo fueron suficientes para devolverme algo que creí perdido: control. No va a ser rápido, advirtió. Pero lo que hicieron tiene grietas. Y profundas. Asentí. No esperaba rapidez. Esperaba justicia. Y algo más. Esa tarde llamé a mis hijos. A los dos. No para gritar. No para acusar. Para observar. Mamá, qué bueno que llamas, dijo mi hija mayor, con una voz forzada. Justo estábamos por escribirte. Lo sé, respondí. Ya vi la casa. Silencio. Ese silencio incómodo que solo aparece cuando alguien cree que su mentira todavía no fue descubierta. Todo fue por tu bien, intervino mi hijo. Estabas mal. Los médicos dijeron que no podías tomar decisiones. ¿Qué médicos? Pregunté con calma. ¿Los del hospital? ¿Cuáles? ¿Los que firmaron o los que me operaron? Insistí. Otra pausa. Yo no necesitaba respuestas. Las pausas eran suficientes. No queríamos que te preocuparas, agregó mi hija. Pensamos que lo mejor era resolverlo nosotros. Ahí entendí todo. No fue un impulso. No fue desesperación. Fue planificación. Está bien, dije finalmente. Ya hablaremos. Colgué antes de que pudieran decir algo más. Esa noche dormí poco. No por miedo, por memoria. Recordé conversaciones antiguas, comentarios sueltos sobre el valor del terreno, bromas disfrazadas de preocupación. Recordé cómo me insistían en que pusiera la casa a nombre de alguien joven. Recordé haber dicho que no. Y recordé también por qué, años atrás, había pedido ese documento especial. No por desconfianza hacia ellos, sino porque la vida me enseñó que el cariño cambia cuando entra el dinero. Al día siguiente, el abogado me llamó temprano. Necesito que venga al estudio. Traiga todo lo que tenga del hospital. Fui. Papeles. Firmas. Fechas. Cada hoja era una pieza del rompecabezas. Aquí está el problema, dijo señalando un punto concreto. La autorización que usaron para vender la casa se basó en una supuesta incapacidad temporal, pero no existe dictamen neurológico, ni psiquiátrico, ni junta médica. Solo una nota administrativa. Levantó la vista. Eso no alcanza. Sentí una calma fría recorrerme el cuerpo.
Entonces, pregunté, entonces la venta puede ser impugnada. Y si se demuestra mala fe, dejó la frase en el aire, sus hijos podrían enfrentar cargos. No sonreí, no me alegré, solo asentí, porque yo no buscaba venganza impulsiva. Buscaba algo más limpio, más definitivo. Esa misma semana, los nuevos dueños recibieron una notificación, una demanda de nulidad. No tardaron en llamar. Señora Elena, no sabíamos nada, dijo el hombre, nervioso. Nos aseguraron que todo era legal. Y, probablemente, lo creyeron, respondí. Pero eso no cambia la verdad. Colgamos en términos cordiales. Ellos no eran mis enemigos. Mis enemigos compartían mi sangre. Mis hijos también recibieron la notificación. Y esta vez, vinieron. Aparecieron en la casa de la vecina donde me estaba quedando. Traían caras largas, voces suaves. El tono que se usa cuando se intenta recuperar algo que se cree perdido. Mamá, esto se nos fue de las manos, dijo mi hija. No sabíamos que habías dejado algo así firmado. Claro que no lo sabían, respondí, porque nunca se los conté. ¿Por qué harías eso?, preguntó mi hijo, molesto. Somos tu familia. Los miré a los dos, con una calma que los desarmó. Precisamente por eso, se quedaron en silencio. Cuando uno ama, de verdad, continué, protege incluso de quienes cree conocer. ¿Nos estás acusando?, dijo mi hija, con lágrimas que no supe si eran reales. No, los hechos hablan solos, les expliqué, sin levantar la voz, sin insultos, sin dramatismo. Les expliqué que habían vendido una casa que no les pertenecía, que usaron un documento incompleto, que ignoraron una cláusula activa. Esto puede arruinarnos, susurró mi hijo. No respondí. Esto puede enseñarles algo, la diferencia entre ayudar y aprovecharse. Se fueron sin abrazarme, sin despedirse. No me dolió. Lo que dolía ya había pasado. Los días siguientes fueron tensos. Llamadas de abogados, correos, notificaciones, la venta quedó congelada, el dinero bloqueado. Y entonces, como yo sabía que pasaría, apareció la última carta. Una tarde, mi hija vino sola, sin reproches, sin enojo. Mamá, dijo, si retiras la demanda, podemos arreglarlo. Te conseguimos un departamento, más chico, más cómodo. Ya no necesitas una casa tan grande. La miré. ¿Y la casa? Bueno, dudó. Ya no se puede volver atrás del todo. Ahí fue cuando entendí que no había arrepentimiento, solo cálculo. No voy a retirar nada, respondí. Entonces, nos estás obligando a pelear. Negué con la cabeza. Ustedes empezaron la pelea cuando decidieron por mí. Se levantó, se fue. Esa noche, firmé otro documento, uno nuevo, no por venganza, por claridad. Un cambio definitivo en mi testamento. Un cambio que mis hijos no esperaban, porque mientras ellos pensaban en recuperar el dinero, yo pensaba en el futuro sin ellos. El abogado me preguntó si estaba segura. Nunca estuve tan lúcida, respondí. Semanas después, llegó la resolución preliminar. La venta fue declarada inválida. La casa volvía legalmente a mi nombre. Mis hijos perdieron el acceso al dinero y, algo más importante, perdieron la autoridad moral. Volví a mi casa. Una mañana de otoño, la higuera seguía ahí. El patio también. Caminé despacio, tocando las paredes, como quien vuelve a un cuerpo propio. No, lloré. Sonreí, porque entendí algo que ellos jamás entendieron. No subestimaron a una anciana enferma,
Subestimaron a una mujer que había aprendido a esperar. Y la trampa recién estaba empezando a cerrarse. Volver a dormir en mi propia casa fue extraño, no porque no la reconociera, sino porque ahora la sentía distinta. Las paredes seguían donde siempre, pero algo había cambiado. Ya no eran solo recuerdos, eran testigos. Cada rincón parecía haber aprendido conmigo una lección que mis hijos todavía no entendían. No me llamaron durante varios días. Silencio absoluto. Ese tipo de silencio, que no es respeto, sino estrategia. Yo, en cambio, no me apresuré. Aprendí hace tiempo que, quien corre, suele equivocarse. Me limité a seguir cada indicación del abogado, a guardar cada mensaje, cada intento de contacto, cada frase mal medida. Y entonces llegó el error. Mi hijo menor fue el primero en romper el silencio. No con una llamada directa, con algo más sutil. Un mensaje corto, aparentemente inofensivo. Mamá, tenemos que hablar. Hay cosas que no sabías. Sonreí, no porque me alegrara, sino porque reconocí el movimiento. Cuando alguien dice, hay cosas que no sabías, casi siempre significa, hay cosas que quiero que olvides. Acepté verlo, no en casa, en un café, lugar público, sin testigos incómodos, pero con cámaras. Llegó nervioso, miraba a todos lados. No pidió café. No se sentó del todo cómodo. Esto se salió de control, dijo apenas me vio. Nunca quisimos hacerte daño. Entonces no lo hubieran hecho, respondí. Fue una decisión conjunta, agregó. Pensamos que era lo mejor. Que la casa era demasiado para vos. Que necesitabas cuidados. Y venderla, mientras estaba anestesiada, también fue. ¿Cuidado? Pregunté. Bajó la mirada. No sabíamos que ibas a reaccionar así. Ahí lo entendí todo. No esperaban que reaccionara. Esperaban resignación. Esperaban cansancio. Esperaban obediencia. No me reaccionaron, dije. Me subestimaron. Intentó cambiar de tono. Más suave. Más cercano. Mamá. Si retiras todo, podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo como qué? Pregunté. ¿Como madre ingenua o como mujer inválida? Se quedó callado. No viniste a pedir perdón, continué. Viniste a negociar. ¿No es así? Sí lo es. Pagó la cuenta antes de irse. No fue un gesto de cortesía. Fue una despedida. Esa misma tarde, mi abogado me llamó. Tenemos novedades. Tus hijos intentaron mover el dinero bloqueado usando una cuenta alternativa. Cerré los ojos un segundo. ¿Eso es posible? Intentarlo, sí. Lograrlo, no. Pero deja rastro. Ese rastro fue suficiente. Presentamos una ampliación de la demanda. Ya no se trataba solo de una venta irregular. Ahora había indicios de intento de fraude continuado. La palabra sonaba dura, pero exacta. Días después, mi hija mayor apareció sin avisar. Golpeó la puerta, como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Abrí. La dejé pasar. Esto ya es demasiado, dijo sin sentarse. Estás destruyendo a tu propia familia. La miré con una calma que la descolocó. No. La familia se destruyó el día que decidieron que yo no valía una explicación. ¿Querés vernos presos? Escupió. Quiero que entiendan, respondí. Y si para entender necesitan enfrentar consecuencias. No soy yo quien las creó. Sus ojos se llenaron de rabia. ¿Sabes lo que dice la gente? Me desafió. Que te manipuló ese abogado. Que ya no estás bien. Ahí estuvo. La última carta. Eso mismo dijeron. Cuando firmaron por mí respondí.
Y ahora, ese argumento juega en su contra. Se fue dando un portazo. Esa noche, abrí el cajón donde guardaba los documentos más antiguos. Saqué el sobre que había preparado meses atrás, incluso antes de enfermarme. Nadie sabía de su existencia. Era una actualización final, no solo del testamento, sino de las voluntades. Incluía instrucciones claras sobre quién podía decidir por mí en caso de incapacidad. Incluía nombres, firmas, fechas, testigos. Ninguno de mis hijos estaba allí. A la mañana siguiente, el abogado lo registró oficialmente. A partir de ahora, me dijo, no pueden volver a alegar que actúan en tu nombre. Asentí, porque esa era la verdadera trampa. No la casa, no el dinero, sino quitarles para siempre la posibilidad de volver a usarme. Semanas después, llegó la notificación final. El proceso penal avanzaría. No habría cárcel inmediata, pero sí antecedentes, sí sanciones, sí una marca que no se borra fácil. Mis hijos no volvieron a buscarme. No hubo reconciliación. No hubo lágrimas finales. No hubo escena emotiva. Solo distancia. Y con el tiempo, entendí que eso también era una forma de paz. Hoy camino por mi casa con pasos lentos pero seguros. Riego la higuera, abro las ventanas, tomo café en la misma mesa de siempre. No recuperé solo una propiedad. Recuperé algo más importante. Mi voz, mi decisión, mi lugar. Ellos creyeron que una mujer mayor, enferma, y sola sería fácil de engañar. Se equivocaron, porque mientras ellos vendían mi casa, yo estaba escribiendo el final. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Ni siquiera reproches disfrazados de preocupación. Aprendí, con los años, que cuando alguien guarda silencio después de perder, no es porque haya entendido, sino porque está buscando otra puerta. Yo seguí con mi rutina, despacio, sin apuro. Me levantaba temprano, abría las ventanas, dejaba entrar el aire de la mañana. La higuera del patio estaba cargada de frutos. Nadie la había cuidado mientras yo estaba en el hospital, pero aún así seguía viva. Como yo, una tarde recibí una notificación judicial. No era una citación directa, sino una advertencia formal. Mis hijos habían solicitado una mediación obligatoria. Querían resolver el conflicto de manera pacífica. Sonreí con tristeza. Cuando alguien pide mediación después de intentar quedarse con tu casa, no busca paz, busca ventaja. Acepté. No porque creyera en su arrepentimiento, sino porque sabía algo que ellos no. El día de la mediación, llegué con tiempo. Vestida sencilla, sin joyas. La imagen de una mujer cansada, vulnerable. Exactamente como ellos me necesitaban, entraron juntos. No me miraron a los ojos. Se sentaron frente a mí como si estuviéramos negociando un contrato, no una traición. El mediador habló de malentendidos, de situaciones emocionales, de decisiones difíciles tomadas bajo presión. Yo escuché en silencio, dejé que hablaran. Nunca fue nuestra intención perjudicarla, dijo mi hija. Solo pensamos que era lo mejor. Y ahora queremos arreglarlo, agregó mi hijo. Sin más juicios, sin abogados. Ahí estaba el verdadero objetivo. ¿Y cómo sería ese arreglo?, pregunté. Se miraron entre ellos. Podemos devolver una parte del dinero, dijo ella, y ayudarte a instalarte en un lugar más pequeño, más adecuado para tu edad, mi edad. Esa palabra volvió a caer como una excusa. ¿Y la casa?, pregunté. Ya no es posible recuperarla del todo, respondió él. Pero podemos compensarte. Compensarme. Respiré hondo. Déjenme entender, dije con calma. Usaron una autorización incompleta mientras estaba sedada.
Vendieron mi casa. Intentaron mover el dinero bloqueado. Y ahora me ofrecen compensación. El mediador intentó intervenir, pero levanté la mano. No terminé. Los miré a los dos. ¿En qué momento pensaron que yo no iba a defenderme? Mi hija bajó la mirada. No pensamos que ibas a llegar tan lejos. Esa frase fue más honesta que todo lo demás. Yo tampoco pensé que ustedes llegarían tan lejos, respondí. Pero aquí estamos. Saqué entonces una carpeta de mi bolso. No era grande. No tenía etiquetas llamativas, solo papeles. El mediador frunció el ceño cuando los vio. ¿Qué es eso?, preguntó. La razón por la que esta mediación no tiene sentido, respondí. Le entregué los documentos. Él los leyó. Levantó la vista. Volvió a leer. Esto, dijo con cuidado, esto cambia las cosas. Mis hijos se inclinaron hacia adelante. ¿Qué papeles son esos?, preguntó mi hijo. El documento que firmé hace años, respondí. El que entra en vigor cuando alguien intenta disponer de mis bienes sin una evaluación médica independiente válida. Mi hija palideció. Eso no puede ser, dije. Y está registrado. El mediador respiró hondo. Con esto, explicó, no solo la venta es impugnable, también se refuerza la presunción de mala fe. Mis hijos se miraron. Por primera vez, el miedo reemplazó al cálculo. Mamá, empezó a decir. Mi hija. No la interrumpí. Ya no soy mamá en esta mesa. Soy la propietaria, la persona afectada, la mujer que ustedes decidieron anular. El mediador cerró la carpeta. Señora Elena dijo, con estos antecedentes, le recomiendo continuar por vía judicial. La mediación no es viable. Asentí. Eso pensaba. Me levanté despacio. No con enojo, con dignidad. Esto termina aquí, agregué. Ustedes eligieron el camino. Yo solo me aseguré de que llegaran al final. Salí de la sala sin mirar atrás. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No porque todo hubiera terminado, sino porque ya no había dudas. Semanas después, llegó la resolución definitiva. La venta fue anulada. El dinero regresó a la cuenta judicial. Y mis hijos quedaron formalmente excluidos de cualquier decisión futura sobre mi persona o mis bienes. No hubo aplausos. No hubo celebraciones. Solo silencio. Mis hijos no volvieron a buscarme. Tal vez por vergüenza. Tal vez por orgullo. Tal vez porque entendieron demasiado tarde que habían perdido algo más que una casa. Yo seguí viviendo en mi casa, con mis recuerdos, con mis decisiones. Un día, mientras regaba la higuera, pensé en todo lo que había pasado, en cómo me habían visto débil, en cómo creyeron que el hospital era el momento perfecto, y entendí algo que quiero que otros entiendan. También, la vejez no es sinónimo de ingenuidad. La enfermedad no es permiso, y la confianza traicionada aprende a defenderse. Ellos vendieron mi casa, creyendo que yo no podría hacer nada. No sabían que ya había dejado escrita la respuesta. Pasaron los meses. El invierno llegó sin avisar, y con él, un silencio definitivo. La casa volvió a tener ritmo propio, no el de antes, cuando estaba llena de voces, discusiones y visitas obligadas. Ahora era distinto, más lento, más honesto. Cada ruido tenía sentido, cada silencio también. Mis hijos no volvieron a llamar, ni para preguntar cómo estaba, ni para saber si necesitaba algo, ni siquiera para fingir interés. Al principio, lo confieso, dolió. No porque los necesitara, sino porque me obligó a aceptar algo que durante años me negué a ver. La traición no empezó con la venta de la casa.
Empezó mucho antes, cuando dejaron de verme como persona. Una mañana recibí una carta. No era judicial. No tenía membretes ni advertencias legales. Era una hoja simple, doblada 2 veces. Reconocí la letra de mi hija apenas la vi. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa durante horas. Como si, al tocarla, pudiera volver atrás, algo que ya no tenía vuelta. Cuando finalmente la leí, no me sorprendió. Decía que lo sentía, que todo se había descontrolado, que nunca imaginó que terminaría así, que yo siempre había sido fuerte, pero que ella también estaba herida. No pedía perdón, pedía alivio. Doblé la carta y la guardé en el cajón, no como castigo, como cierre, porque entendí que responder no iba a cambiar nada. Hay palabras que llegan tarde y disculpas que solo buscan limpiar la conciencia de quien las escribe. Con el tiempo, la gente empezó a preguntar. Vecinos, conocidos, parientes lejanos. Algunos querían saber qué había pasado realmente. Otros solo buscaban confirmar rumores. Yo no explicaba. No justificaba. No me defendía. Aprendí que la verdad no necesita discursos largos, solo tiempo. Un día, mientras hacía compras, me crucé con una mujer que conocía a mis hijos. Me miró con incomodidad, luego bajó la voz. Dicen que fuiste muy dura con ellos. La miré sin enojo. Fui justa, respondí. Y eso a veces se confunde con dureza. No dijo nada más. Esa noche, sentada en el sillón, pensé en lo cerca que estuve de perderlo todo. No solo la casa, mi autonomía, mi voz, mi derecho a decidir. Pensé en el hospital, en la camilla, en la mano temblorosa, firmando papeles que otros prepararon. Y me di cuenta de algo que no había querido admitir. Si no hubiera dejado aquel documento años atrás, hoy estaría viviendo en un lugar que no elegí, dependiendo de personas que ya no me respetaban. No fue suerte, fue previsión. A veces, la verdadera inteligencia no está en reaccionar rápido, sino en prepararse antes de que el golpe llegue. 1 año después, el juicio terminó oficialmente. Mis hijos aceptaron un acuerdo, no porque se arrepintieran, sino porque entendieron que no podían ganar. El expediente se cerró, las deudas quedaron asentadas, las consecuencias también. Yo seguí con mi vida. Empecé a ir a un taller de lectura. Caminaba más. Me tomaba el tiempo de preparar comidas sencillas, de sentarme al sol, de cuidar la higuera como si fuera una extensión de mí misma. La casa volvió a ser hogar. Un día, el abogado me llamó para decirme que todo estaba terminado. Puede estar tranquila, me dijo. Nadie puede volver a decidir por usted. Colgué y me quedé un rato en silencio. No sentí alegría, sentí algo más profundo, alivio, porque ya no tenía que estar alerta, ya no tenía que desconfiar, ya no tenía que protegerme de quienes alguna vez amé. Había cerrado esa puerta. Esa noche escribí algo, no para ellos, para mí. Una frase simple, en una hoja blanca. No me quitaron nada, me mostraron quiénes eran. La guardé junto al documento que lo había iniciado todo, como recordatorio, porque sé que hay muchas mujeres como yo, personas mayores, enfermas, cansadas, personas a las que otros miran y piensan, ahora es el momento. No saben que, a veces, la trampa no está en el dinero, sino en subestimar a quien aprendió a esperar. Ellos vendieron mi casa creyendo que yo no podría hacer nada. No entendieron que el hospital no me quitó la lucidez. Me dio tiempo, tiempo para recordar, tiempo para activar lo que ya estaba escrito, tiempo para dejar que creyeran que habían ganado,
Pero el final no lo escribieron ellos, lo escribí yo. No fue el juicio lo que más los derrotó, fue el después. Cuando todo terminó oficialmente, cuando ya no quedaban recursos ni excusas legales, mis hijos se encontraron con algo que no habían previsto. Nadie los aplaudió. No hubo herencia inmediata. No hubo dinero fácil. No hubo relato heroico donde ellos fueran los que se sacrificaron por una madre difícil. Solo quedaron expuestos. La gente empezó a cambiar la forma de mirarlos. No con insultos, no con confrontaciones abiertas, sino con algo mucho peor. Distancia. Comentarios cortos. Invitaciones que no llegaban. Silencios incómodos. En reuniones familiares. Yo lo supe por terceros. Nunca pregunté. Nunca investigué. Aprendí que cuando alguien hace algo convencido de que nadie se va a enterar, lo que más le duele no es el castigo, sino la mirada ajena cuando la verdad se filtra. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era mi nieta, la hija de mi hija mayor. Tenía 15 años, su voz sonaba nerviosa. «Abuela», dijo, «¿podemos vernos?» «No», dudé. Nos encontramos en una plaza. Se sentó frente a mí con los hombros encogidos, como si cargara algo demasiado grande para su edad. «Mamá no quiere que venga», confesó. «Pero yo necesitaba hablar con vos». La escuché, sin interrumpirla. «Dicen que sos fría, que nos abandonaste, que preferiste la casa antes que a nosotros». Respiré hondo. «¿Y tú qué crees?», pregunté. Me miró a los ojos. «Creo que algo no encaja». Esa frase me atravesó más que cualquier disculpa de mis hijos. «La casa no fue lo importante», respondí. «Fue el respeto». Ella frunció el ceño. «Pero... ¿no los extrañas?». Pensé unos segundos. «Extraño lo que creí que éramos», dije. «No lo que demostraron ser». Mi nieta bajó la mirada. «Yo no quiero ser así», susurró. «No quiero usar a la gente». Le tomé la mano. «Entonces ya eres distinta». Nos despedimos sin promesas, sin pactos secretos, solo con una verdad compartida. Esa conversación fue el último puente que no derrumbé, no por debilidad, sino porque entendí que el castigo no debe extenderse a quien no eligió traicionar. Con el tiempo, mis hijos dejaron de insistir. Las cartas cesaron, los mensajes ambiguos también. Comprendieron al fin que no habría reconciliación fabricada. Yo tampoco la busqué. Empecé a ordenar cosas. Cajones viejos, fotografías, objetos que guardé por años, por si algún día. Me deshice de lo que ya no tenía sentido. Doné ropa. Regalé libros. No por resignación, sino por claridad. Una tarde encontré una foto antigua. Mi esposo, de pie junto a la higuera, recién plantada. Yo a su lado, más joven, sin imaginar todo lo que vendría. Me senté en el patio y pensé en él, en lo que habría dicho. En sí, me habría juzgado. Y entendí algo simple. Él habría confiado en mí. Porque durante toda nuestra vida juntos, siempre fui yo quien tomó las decisiones difíciles. No por dureza, sino porque alguien tenía que hacerlo. Esa noche escribí mi última voluntad. No como documento legal, eso ya estaba hecho, sino como carta personal. No iba dirigida a mis hijos, ni a mis nietos, iba dirigida a mí misma. Escribí que había actuado con justicia, que no me dejé convertir en víctima, que protegí lo que era mío, y que, sobre todo, no me traicioné. Semanas después, supe que mis hijos se mudaron, vendieron cosas, rehicieron sus vidas lejos, no intentaron volver a acercarse, tal vez porque ya no había nada que ganar. Yo seguí en mi casa. Cada mañana abría las ventanas. Cada tarde regaba la higuera. Cada noche dormía
sin miedo a que alguien decidiera por mí. La gente cree que el mayor temor de una persona mayor es la soledad. Se equivocan. El verdadero temor es perder la voz. Y yo no la perdí. Ellos vendieron mi casa mientras yo estaba en el hospital, creyendo que una mujer cansada, enferma y mayor no reaccionaría. No entendieron que yo ya había previsto ese escenario, que la verdadera trampa no estaba en el dinero, estaba en el tiempo. Tiempo para que confiaran, tiempo para que firmaran, tiempo para que se delataran. Al final, no los derroté con gritos ni con venganza impulsiva. Los derroté dejándolos exactamente donde eligieron ponerse, lejos de mí, lejos de mi casa, lejos de cualquier derecho a decidir. Y esa fue la decisión más clara de toda mi vida. No hubo un día exacto en el que todo se normalizara. La normalidad volvió en capas. Primero el sueño, luego el apetito, después algo parecido a la confianza en el silencio. Pero la herida seguía ahí, no abierta, no sangrando, cerrada de forma imperfecta, como esas cicatrices que pican cuando cambia el clima. Empecé a notar pequeños detalles, cosas que antes pasaban desapercibidas. El cartero dudaba cuando dejaba correspondencia. Algunos vecinos evitaban mirarme a los ojos. Otros, en cambio, me observaban con una mezcla de respeto y cautela. Yo no necesitaba explicaciones. Sabía lo que circulaba. Sabía lo que se decía, en voz baja. Es la madre que denunció a sus propios hijos. Es la anciana que no perdonó. Es la mujer que eligió una casa antes que la familia. Nunca desmentí nada. Aprendí que cuando uno explica demasiado, termina justificándose. Y yo no tenía nada que justificar. Una tarde, mientras estaba en el patio, escuché pasos detrás del portón. No toques, no timbre, solo pasos. Me quedé quieta, no por miedo, sino por intuición. Mamá era mi hijo mayor. Habían pasado meses desde la última vez que lo vi. Estaba más delgado, más cansado. La seguridad que solía mostrar se había evaporado. No lo invité a pasar. No lo eché. Me limité a mirarlo. No vengo a pelear, dijo, ni a pedir nada. Asentí levemente. Solo quería verte. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pesado, incómodo, el mismo silencio que alguna vez evitó conversaciones necesarias. ¿Cómo estás?, pregunté finalmente. Trabajando mucho. No agregó nada más. Yo también respondí. Eso pareció descolocarlo. ¿Trabajando? En mí. Se sentó en el banco del patio sin pedir permiso. Miró la higuera. ¿Sabes?, dijo. Cuando éramos chicos, pensábamos que esta casa iba a ser nuestra para siempre. Lo fue, respondí. Mientras fue hogar, bajó la mirada. Nada salió como pensábamos. No dije. Salió como eligieron. Respiró hondo. No creí que llegarías tan lejos. Yo tampoco creí que ustedes llegarían tan lejos. Nos miramos. No había odio, tampoco ternura, solo una verdad incómoda flotando entre los dos. Perdimos mucho, murmuró. Sí, respondí. Pero no todo se pierde al mismo tiempo. Algunas cosas se van primero, otras después. Ustedes empezaron por el respeto, no respondió. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, cada uno vive con lo que hizo. Se levantó despacio. No sé si alguna vez podremos arreglar esto. Lo pensé, no por dureza, por honestidad. No todo está hecho para arreglarse, dije. Algunas cosas solo se aceptan. Asintió y se fue. No sentí alivio, tampoco dolor. Sentí cierre. Los días siguientes pensé mucho en esa visita, en cómo la vida se encarga
de poner a las personas frente a las consecuencias cuando ya no hay margen para negociar. Mis hijos no eran monstruos. Esa fue la verdad más difícil de aceptar. Eran personas comunes, que tomaron una decisión egoísta convencidos de que el amor de una madre siempre absorbe todo. Se equivocaron. Una mañana recibí otra carta, esta vez del banco, una notificación formal. Mis hijos habían solicitado un crédito importante y había sido rechazado, no por falta de ingresos, sino por antecedentes. No sonreí, porque entendí que el castigo no venía de mí, venía del sistema que ellos mismos intentaron manipular. Yo seguí con mi rutina, sin celebraciones, sin discursos internos de victoria. La verdadera victoria no se siente como euforia, se siente como estabilidad. Empecé a asistir a un centro comunitario para personas mayores, no por compañía, sino por elección. Allí escuché historias parecidas a la mía, hijos que firmaban por padres, sobrinos que ayudaban demasiado, familias que confundían cuidado con control. No daba consejos, solo escuchaba. Un día, una mujer me preguntó, ¿no te arrepientes? La miré. Me habría arrepentido más de quedarme callada. Esa noche, en casa, abrí el cajón donde guardaba todos los documentos, no para revisarlos, sino para recordar por qué los había firmado. Cada papel era una decisión tomada en soledad, pero ninguna había sido tomada a la ligera. Me serví una taza de té y me senté frente a la ventana. El reflejo en el vidrio me mostró a una mujer distinta a la de meses atrás. Más cansada, sí, pero también más entera. Pensé en algo que nadie me enseñó, pero que la vida me obligó a aprender. La maternidad no es un contrato eterno de sacrificio, es un vínculo que también necesita límites. Ellos cruzaron el límite creyendo que yo no reaccionaría. No sabían que llevaba años preparándome para ese momento, no por desconfianza, por experiencia. Y mientras la noche caía sobre la casa, entendí que la historia aún no estaba completa, porque todavía quedaba una verdad por enfrentar, una decisión final que tomar, y una herencia no de dinero que definir. La mitad del camino ya estaba hecha. La otra mitad sería aún más clara. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar en mí. No fue alivio, no fue orgullo, fue una especie de claridad lenta, incómoda, pero necesaria. Durante años me definí como madre antes que como mujer, antes que como persona. Cada decisión pasaba por ellos. Cada límite se estiraba un poco más, porque eran mis hijos. Y sin darme cuenta, ese un poco más se había convertido en todo. Ahora, con la casa en silencio y los días más largos, empecé a escucharme, a preguntarme cosas que antes evitaba. ¿En qué momento dejé de poner condiciones? ¿Cuándo confundí amor con obediencia? ¿Por qué me sorprendió tanto que creyeran tener derecho sobre mi vida? No buscaba culpables, buscaba entender. Una tarde, saqué una caja vieja del armario. Dentro había cartas, libretas, fotos sueltas, cosas que guardé durante décadas, por si algún día. Me senté en el suelo y empecé a revisarlas con calma. Encontré una carta que yo misma había escrito años atrás, cuando mi esposo aún vivía. No recordaba haberla leído tantas veces. Decía algo simple. Si algún día falto, no permitas que nadie decida por ti. Me quedé mirando esas palabras largo rato. Él me conocía mejor que nadie, y yo había olvidado esa advertencia. Esa noche soñé con él. No fue un sueño triste. Estábamos en el patio, bajo la higuera. Él no hablaba. Solo me miraba con una expresión tranquila,
como si supiera que finalmente había entendido algo importante. Al despertar, no sentí nostalgia, sentí firmeza. Al día siguiente, recibí una llamada del abogado. No era urgente, pero su tono era distinto. Hay un detalle nuevo, me dijo. Tus hijos presentaron un recurso menor. No tienen muchas posibilidades, pero quieren alargar el proceso. No me sorprendió. ¿Qué necesitan?, pregunté. Paciencia. Sonreí, levemente. De eso me sobra. Colgué y me preparé un café. Pensé en cómo el tiempo cambia de valor con los años. Cuando uno es joven, quiere resultados inmediatos. Cuando envejece, aprende que esperar también es una forma de poder. Mis hijos estaban aprendiendo eso ahora. Tarde, esa misma semana, una vecina me comentó algo sin intención de herirme, pero sin medir el impacto. Vi a tu hija en el supermercado. Estaba llorando. Dice que no entiende cómo llegamos a esto. Asentí. Yo tampoco lo entendí al principio, respondí. Después, todo fue claro. La vecina me miró con curiosidad. ¿No te da pena?, pensé antes de responder. Me dio pena cuando firmaron por mí. Ahora me da responsabilidad. No agregó nada más. Los días siguieron su curso. Yo seguí viviendo. Empecé a ir a caminatas matutinas, a leer novelas que había postergado, a cocinar para mí sin apuro, a disfrutar de la casa sin la presión de dejar todo listo para otros. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré el borrador de un documento que había preparado hacía tiempo y nunca terminé. No era legal, era personal. Una especie de declaración de principios. Lo leí con atención. Decía que no quería que nadie heredara algo que no supiera respetar, que prefería dejar mis bienes a instituciones, a proyectos, a personas que entendieran el valor del límite, que la sangre no era garantía de cuidado. Lo cerré. Todavía no era el momento, porque, aunque muchos creen lo contrario, la verdadera trampa no se activa de golpe. Se deja madurar. Se deja que las personas se posicionen solas. Se deja que elijan quiénes quieren ser, sin empujarlas. Mis hijos seguían eligiendo. Cada intento de recurso, cada excusa, cada silencio prolongado. Una noche, sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Hola? Mamá. Era mi hija menor. Su voz sonaba cansada. No quebrada. Cansada. No llamo para discutir, dijo. Solo quería decirte algo. La dejé hablar. Pensé que con el tiempo ibas a ceder, que ibas a extrañarnos más que a la casa. Ahí estaba, la confesión. Y ahora, continuó, me doy cuenta de que nunca se trató solo de la casa. No respondí. Nunca lo fue. Guardó silencio. No sé cómo arreglar esto. No todo se arregla, dije. Algunas cosas se entienden y se aceptan. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es mucho. Colgamos sin despedirnos. No sentí culpa. Sentí algo más limpio, coherencia. Esa noche escribí de nuevo. No documentos, palabras, pensamientos. Para mí, escribí que amar no significa desaparecer, que cuidar no es controlar, que ser madre no implica renunciar a la dignidad. Escribí también que no odiaba a mis hijos, pero que no volvería a ser la misma, porque una vez que alguien cruza ciertos límites, no se vuelve al punto anterior. Los meses pasaron. El recurso fue rechazado. Sin dramatismo. Sin ceremonia. Solo una notificación más. El abogado me llamó. Con esto, se agotan las instancias. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora,
La decisión es solo tuya. Colgué y me quedé sentada en silencio. Por primera vez, desde que todo comenzó, entendí que el verdadero final no era legal, era personal. Todavía quedaban decisiones por tomar, no sobre ellos, sino sobre mí. La historia no había terminado. Apenas estaba entrando en su parte más importante, porque el mayor error de mis hijos no fue vender mi casa, fue creer que después de todo eso, yo seguiría siendo la misma mujer. Y no lo era. Con el rechazo definitivo del recurso, algo se rompió del todo, pero no en mí. Se rompió en ellos. Yo lo supe sin que nadie me lo dijera. Las personas no aceptan la pérdida cuando creen que todavía pueden torcer la realidad. La aceptan cuando se quedan sin opciones. Mis hijos ya no tenían opciones. Las llamadas cesaron por completo. Las visitas, también. No hubo más intentos de hablar con calma, ni mensajes ambiguos, ni mediaciones disfrazadas de reconciliación. El silencio se volvió espeso, casi tangible. Un silencio que ya no buscaba negociar, sino esconder. Yo seguí con mi vida. Cada mañana abría la puerta del patio y dejaba que el aire entrara. Me sentaba un rato bajo la higuera y escuchaba los sonidos del barrio. Un perro lejano, un coche arrancando, voces que iban y venían. El mundo seguía. Siempre lo hace. A veces uno tarda en darse cuenta. Un día, recibí una carta certificada, no del juzgado, no del banco, era de una institución de asistencia social. Al principio, no entendí por qué me escribían. La leí 2 veces. Mis hijos habían solicitado ayuda económica. No por pobreza extrema, sino por deudas acumuladas, créditos rechazados, pagos atrasados, un alquiler que no podían sostener. No sentí satisfacción. Sentí confirmación. Cuando alguien construye su estabilidad sobre algo que no le pertenece, todo se derrumba en cuanto eso desaparece. No respondí, no intervení. No llamé para ofrecer nada, no porque no pudiera, sino porque ya había aprendido algo esencial. Rescatar a alguien de las consecuencias lo condena a repetirlas. Días después, una amiga de muchos años vino a verme. Se sentó en la cocina, tomó café conmigo y, con cuidado, me preguntó lo que muchos no se atrevían a decir. ¿No temes quedarte sola? La miré. Pensé bien la respuesta. Me quedé sola cuando firmaron por mí, dije. Esto es solo el eco. Asintió en silencio. Esa noche, antes de dormir, abrí de nuevo el borrador de mi última voluntad. Lo leí con otros ojos. Ya no desde la herida, sino desde la claridad. Entendí que no se trataba de castigar. Se trataba de no mentirme. No podía dejar algo importante en manos de quien ya había demostrado no respetar límites. No podía fingir que todo volvería a ser como antes, porque antes ya estaba mal. Decidí terminarlo. Al día siguiente, fui al estudio del abogado con paso firme. No temblé. No dudé. ¿Estás segura?, me preguntó una vez más. Esto es definitivo. Lo definitivo fue cuando decidieron por mí, respondí. Esto solo lo ordena. Firmé. No levanté la vista. No suspiré. No lloré. Porque entendí algo que nunca me enseñaron. Cerrar un ciclo no siempre duele, a veces libera. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Demasiado tranquilas, dirían algunos. Para mí, fueron honestas. Empecé a recibir menos correspondencia, menos ruido, menos expectativas ajenas. La casa se volvió mía de verdad. No un lugar que debía preservar para otros. No una promesa heredable. Un hogar presente. Un día, sin embargo, algo cambió. Al volver del mercado, encontré a mi hijo menor sentado en el escalón de la entrada. No golpeó, no llamó,
Esperó. Ese gesto, pequeño pero significativo, me dijo más que cualquier disculpa. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo miré. No respondí de inmediato. Un momento dije. Entré. Dejé las bolsas y volví. Sí, agregué, pero solo para hablar. Entró despacio. Se sentó en la silla del comedor, como si no supiera si tenía derecho a ocuparla. Miró alrededor. La casa estaba igual, y no lo estaba. Todo se nos vino abajo, dijo sin rodeos. No pensé que llegaría a esto. Las decisiones llegan más lejos de lo que creemos, respondí. No era nuestra intención dejarte sin nada. Esa frase ya no significa nada, dije. Las intenciones no reparan los actos. Guardó silencio. ¿Por qué no nos detuviste antes?, preguntó. Si sabías que podíamos hacer algo así, esa pregunta me dolió más que todas las otras. Porque confié, respondí. Y porque no quería creer que cruzarían ese límite. Bajó la cabeza. Ahora no tenemos nada, no dije. Tienen lo que eligieron construir. ¿Y nosotros?, preguntó. ¿Qué somos para ti ahora? Pensé largo rato antes de responder. Son adultos, dije. Y eso implica hacerse cargo de lo que hicieron. Yo ya no puedo ser el lugar donde se refugian cuando las cosas salen mal. Nunca más como antes. Se levantó. No discutió. No rogó. Entendió algo, al menos en parte. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Creí que al final ibas a perdonar todo, porque siempre lo hacías. Lo miré a los ojos. Eso no fue perdón, respondí. Fue miedo a perderlos. Cerré la puerta con suavidad. Esa noche me senté a escribir. No documentos, no testamentos, palabras para mí. Escribí que había aprendido a distinguir el amor del apego, que no todo lo que duele debe sostenerse, que la maternidad no anula el derecho a decir basta. Escribí también que mis hijos no eran villanos, pero que yo ya no era la mujer que aceptaba ser desplazada en nombre del amor. Los días siguientes, el barrio siguió igual. La vida siguió igual. Yo, no, porque algo se había sentado definitivamente. Ya no esperaba nada. Y en esa ausencia de expectativa, había paz. La historia todavía no estaba completa. Quedaba una última verdad por enfrentar. No con ellos, conmigo. Y esa sería la parte más difícil. No fue una llamada lo que marcó el final. Fue un sobre. Llegó una mañana cualquiera, sin aviso, sin dramatismo. Un sobre blanco, sin logos, sin colores, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra antes de abrirlo. Era de mi hija mayor. Hacía meses que no escribía, y quizá por eso el papel pesaba más que cualquier palabra. Lo dejé sobre la mesa. Lo miré un rato. Me preparé un té. Me senté. Y recién entonces lo abrí. No era una disculpa completa. No era una confesión clara. Era una mezcla rara. Un lo siento que no sabía a arrepentimiento. Un perdón que sonaba a cansancio. Decía que estaban rotos, que la vida se les había vuelto imposible, que todo se había escapado de sus manos. Decía que me extrañaban, que extrañaban lo de antes, como si lo de antes hubiera sido una garantía eterna. Y en la última línea, casi escondida, estaba lo que realmente había venido a buscar. Si algún día puedes, ayúdanos a salir de esto. Ahí entendí que la carta era honesta, sí, pero no por amor, por necesidad. La doblé con cuidado y la guardé en el cajón donde guardaba lo que ya no necesitaba releer. Porque si algo aprendí en todo este tiempo, es que el amor no se mide por lo que uno aguanta, sino por lo que uno se atreve a dejar de aguantar.
Esa misma tarde caminé hasta el patio. La higuera estaba más grande, más fuerte. Nadie la rescató por lástima. Sobrevivió porque estaba plantada en tierra firme. Me senté bajo su sombra y pensé en mis hijos. No como enemigos, no como monstruos, sino como personas que eligieron el atajo más cruel, creer que yo era un trámite. Y también pensé en mí, en la mujer que firmó papeles temblando, medio dormida, sin saber que esos trazos iban a ser usados como una llave falsa. No sentí odio. Sentí una claridad que dolía, pero que ya no asustaba. Esa noche llamé a mi abogado. Quiero terminar esto de verdad, le dije. Legalmente ya terminó, respondió él. No, hablo de mí. Hubo un silencio breve. Entonces dígame qué quiere hacer, dijo. Y por primera vez lo dije en voz alta, sin culpa. Quiero que esta casa deje de ser una promesa para quien no la respetó. 2 días después, fuimos al estudio. Me senté frente a él y pedí que redactara un documento nuevo. No uno que castigara, uno que cerrara. Le indiqué exactamente lo que quería. Que la casa quedara a mi nombre mientras yo viviera. Que nadie pudiera administrarla por mí. Que ninguna supuesta incapacidad pudiera activarse sin un tribunal y una junta médica independiente. Que el poder lo tuviera una persona ajena a mis hijos, elegida por mí. Y que, cuando yo faltara, la casa no fuera a ellos. El abogado levantó la vista. ¿A quién entonces? Respiré hondo. A una fundación de apoyo a mujeres mayores que han sido estafadas por sus familias. Él parpadeó, sorprendido. ¿Está segura, Elena?, preguntó, usando mi nombre por primera vez sin señora, como si entendiera que ahí había algo más que un trámite. Sí, respondí. Si mi casa va a seguir viviendo, que sea cuidando a quien nadie cuida. Firmé. Y fue extraño, porque no sentí tristeza. Sentí alivio, como si el último lazo invisible se hubiera cortado sin sangre. Esa noche preparé otra carta. Esta sí era para ellos, no para negociar, no para provocar, para cerrar. Y la escribí con una calma que me asustó por lo estable que era. Les dije que no los odiaba, que no celebré sus problemas, que no quise verlos caer, pero también les dije la verdad, sin suavizarla, que el día que vendieron mi casa mientras yo estaba en el hospital, dejaron de ser hijos en el sentido que ellos creían. Que ser hijo no es un derecho a disponer, que ser familia no es un permiso para manipular, y que yo ya no era la mujer que confundía amor con silencio. Les conté, sin detalles morbosos, lo que había decidido, que no heredarían la casa, que ese capítulo estaba cerrado, que lo único que les dejaba era una lección, porque era lo único que todavía podía servirles. Y al final, escribí una línea, que me tembló un segundo, pero no la borré. No me fallaron como hijos, me fallaron como seres humanos. Y aún así, les deseo que un día entiendan lo que hicieron. Al día siguiente envié la carta. No esperé respuesta. No me quedé mirando el teléfono. No recé por un milagro, porque ya no necesitaba que me eligieran. Pasaron 2 semanas antes de que vinieran. Los vi desde la ventana, los dos, juntos, parados frente a la puerta como extraños. No tocaron de inmediato, dudaron. Y esa duda fue lo más sincero que les vi en años. Abrí. Mi hija tenía los ojos hinchados. Mi hijo miraba el suelo. Parecían más pequeños, no por edad, sino por derrota. Mamá, empezó ella. Levanté la mano. No vine a discutir, dije yo primero, con la misma frase que ellos usaron tantas veces. Vine a hablar una sola vez. Los invité a pasar. Se sentaron en la sala, como visitas formales. No lloré, no grité, no pedí explicaciones.
Les dije lo que había hecho, con calma, con exactitud. Cuando entendieron que la casa ya no era una posibilidad futura, algo se quebró en sus rostros. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso?, susurró mi hijo, como si todavía no pudiera creer que el mundo no giraba alrededor de su necesidad. Lo miré. Porque ustedes vendieron mi hogar, como si yo ya estuviera muerta, respondí. Y yo decidí vivir. Mi hija rompió a llorar. Nos estás castigando para siempre. Negué. No. Me estoy protegiendo para siempre. Hubo un silencio pesado. Mi hijo apretó los dientes. Entonces ya no nos quieres. Esa frase, manipuladora, vieja, se me clavó, pero ya no me dominó. Los quise mucho, respondí. Y por eso mismo tuve que aprender a quererme a mí también. Se quedaron quietos. Lo que hicieron no se borra, continué. Pero tampoco me voy a quedar en el pasado. No voy a vivir el resto de mi vida como rehén de su culpa o de su necesidad. Si quieren cambiar, cambien. Si quieren aprender, aprendan. Pero no conmigo como escudo. Mi hija levantó la mirada. Entonces, ¿esto es el final? Respiré hondo. Esto es el final de la mujer que ustedes creían que podían usar. Se levantaron despacio. Sin gritos. Sin amenazas. Sin más cartas bajo la manga. Ya no quedaban. En la puerta, mi hija se giró una última vez. Ojalá pudiera volver atrás. La miré. Con la verdad más simple. Yo también. Pero no se puede. Por eso se elige mejor la próxima vez. Cerré la puerta. Esa noche volví al patio. Me senté bajo la higuera y escuché el silencio. Un silencio que ya no era vacío. Era paz. Pensé en algo que nadie te dice cuando eres madre. Que a veces tu mayor acto de amor no es sostener, sino soltar. Ellos vendieron mi casa mientras yo estaba en el hospital. Pero al final, no perdí mi casa. Perdí una ilusión. Y a cambio gané algo mucho más difícil de recuperar cuando se pierde. Mi nombre, mi voz, mi lugar. Porque la última palabra no la tuvo el dinero, ni los papeles, ni la sangre. La última palabra la tuvo la mujer que, incluso desde una cama de hospital, tuvo la lucidez de dejar una trampa para que nadie volviera a decidir por ella. Y esa mujer era yo.